En un pleno extraordinario, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocieron y resolvieron los recursos de la debida ejecución que presentaron algunos partidos políticos para que se diera estricto cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, con fecha 1 de julio de este 2023. La Corte Suprema de Justicia informa que con base en los razonamientos expuestos, esta Corte estima que el Tribunal Supremo Electoral ha dado cumplimiento en cuanto a las audiencias de revisión de escrutinio de conformidad con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Según la resolución de fecha 1 de julio de 2023, razón por la cual se estima procedente acceder a las solicitudes de asistencia de ejecución del amparo provisional. El máximo órgano jurisdiccional del país otorgó un amparo provisional a unos partidos políticos y ordenó al Tribunal Supremo Electoral realizar una nueva audiencia de revisión del escrutinio. Dicha revisión fue cumplida a criterio de los togados del Palacio de Justicia. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, constituida en el Tribunal de Amparo con base en lo considerado y las leyes aplicables, al resolver declara: 1. Improcedentes las asistencias para la ejecución del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, en resolución de fecha 1 de julio de 2023. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron rechazar el recurso legal de la debida ejecutoria que presentaron las organizaciones políticas. El vocero del organismo judicial, Rudy Esquivel, explicó que el amparo continúa su trámite correspondiente. Serán los magistrados del Palacio de Justicia quienes en su momento oportuno resuelvan lo pertinente al otorgamiento o no del amparo definitivo. 2. Por unanimidad se declara sin lugar la ejecución del amparo provisional. Bueno, vamos a iniciar entonces con este análisis que desde el fin de semana ha estado dando mucho de qué hablar este tema. Sabemos que se había solicitado un informe al Tribunal Supremo Electoral sobre lo que se actuó y cómo se llevó a cabo también el proceso de escrutinio de votos como parte de la resolución también de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que se dé un plazo para la revisión de los mismos. Luego se da a conocer entonces, en el plazo que se indicó por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuáles fueron las conclusiones de este proceso, donde se deja claro entonces si ahora sí el Tribunal Supremo Electoral podrá iniciar con la adjudicación de cargos y preparar la segunda vuelta electoral. Mucha información que ha surgido, Fernando, en torno a este tema. Sabemos que los resultados de la primera vuelta todavía siguen dando de qué hablar, pero finalmente llegamos al punto que estábamos esperando todos: cerrar esta etapa y poder prepararse para la siguiente ronda, que recordemos, ya van quedando menos tiempo también, donde también los candidatos que van al balotaje y quienes van a poder entonces competir en las elecciones municipales porque no se llevaron a cabo las elecciones, también tienen que ir corriendo y también aprovechar el tiempo, ¿no? Claro, vamos a tratar de organizar las ideas para clarificar en qué está Guatemala en este momento. La Corte Suprema de Justicia pues emite hoy a través de esta conferencia de prensa esta información a toda la población, en la que pues se llega a la determinación en el Pleno de Magistrados y por unanimidad que el tema del amparo la acción de amparo que se había presentado, pues simplemente iba a continuar su curso a donde correspondía. En materia de la Corte Suprema de Justicia se daba ya por resuelto que todo estaba satisfecho a raíz del informe que el Tribunal Supremo Electoral les envía conforme a la solicitud realizada el día viernes en la noche y que se hizo público el sábado en las primeras horas de la mañana. Con esto, pues naturalmente termina el espacio de lo que la Corte Suprema de Justicia tenía que resolver. La pregunta en el país y de muchas personas que pues no son abogados es, bueno, ¿y es ya lo final o esto todavía puede ser apelable? No puede ser apelable, esta es la parte final. Puede todavía ser susceptible de un ocurso de queja, se llama ocurso de queja, y ahí sí todavía pudiese darse ese espacio. No sé realmente si lo van a agotar las partes interesadas, quienes obviamente presentaron la acción de amparo,
Pero hasta el momento el amparo va a continuar su trámite, va a llegar a sentencia y lo más seguro es que en estos días en que pues hay que entender que se contabilizan las horas, 24 horas, 7 días de la semana, se computan como horas normales y días normales de trabajo. Entonces, el Pleno de Magistrados está trabajando a 1000 por hora con el tema de resolver las nulidades que le fueron presentadas. Hasta el momento, creo yo, ya van superando las 200 nulidades resueltas, todavía quedan 100 y pico. No tengo el número exacto, pero quedarán como 120, 130 aproximadamente. Van corriendo con ese tema, ¿verdad? Porque pues no han tenido ningún tipo de descanso a no ser lo necesario. Acá tenemos que entender que el paso más importante para que los guatemaltecos podamos pues ya ver la normalidad de este proceso es que se oficialice quienes van al balotaje como tú lo indicaste. Eso es lo que todos estamos esperando. El Tribunal Supremo Electoral, reunido en pleno, lo que va a realizar, estoy 100% seguro, es finalizar la resolución de estos recursos de nulidad que se presentaron, satisfacer los 300 y pico que se presentaron, salir de ese tema y entonces ya oficializar los resultados. ¿Afecta esto, pues, un día más, 2 días más? Creo, pues, que lo ideal sería salir ya de este espacio donde estamos los 17.3 millones de guatemaltecos. A mediodía se dio un respiro jurídico en el sentido de, bueno, vamos avanzando con el tema. Sobre todo. A esta hora, ¿verdad? Ya desde que fue la conferencia para esta hora, ya van 6-7 horas, no se ha hecho oficial todavía la figura de los 2 candidatos que pasan al balotaje. ¿Pudieron haberlo hecho ya? Sí, definitivamente, ya lo pudieron haber hecho. Ya es competencia exclusiva del TSE y materia exclusiva de ellos en este momento. ¿Por qué no lo han hecho? Lo que yo estoy planteando es que deduzco que van a salir de las 300 y pico de nulidades que tienen que resolver y van a hacer una conferencia de prensa donde oficializan ya los resultados. Y con ello, pues llegamos al 20 de agosto, eso no ha variado. Tenga la tranquilidad que la segunda vuelta va porque va y hasta este momento... ¿Y en la fecha que sí? Sí, no hay variación. El 20 de agosto estaremos todos votando en la segunda vuelta. Pero para más tranquilidad, definitivamente si el Pleno de Magistrados toma la decisión de hacer ya esa conferencia de prensa y darnos la noticia al pueblo que ya se oficializan entonces estos 2 candidatos a balotaje, 1, y 2, la toma de posesión de los cargos para todas las demás personas que obtuvieron pues el beneplácito de la población, ahí estaríamos concluyendo este espacio. ¿Y qué pasaría entonces con lo que resta del plazo para la finalización del amparo? Básicamente va a llegar a su sentencia, si no es que antes llega a quedarse sin materia. Y si se queda sin materia, pues es algo que se quedó ahí, en el limbo. No hay... Improcedente ya. Improcedente, completamente, exacto, esa es la palabra. Así que veremos qué es lo que pasa en estas horas que van avanzando. Yo quiero destacar también que dentro de este informe que daba la Corte Suprema de Justicia, se indicaba que, según el informe que el Tribunal Supremo Electoral rinde sobre lo actuado, sobre lo que sucedió en este escrutinio de votos, habían agrupaciones políticas que estaban solicitando el reconteo de los votos. Y al final se indica entonces en este informe que se dejó como improcedente al final también este reconteo porque no existían razones para poder hacer un reconteo. El tema del amparo de la Corte de Constitucionalidad iba más que todo en revisión de actas. Claro. Nunca se habló sobre el reconteo de votos, que son 2 puntos diferentes y que lo hemos abordado aquí, ¿no? Que realmente no cabe la posibilidad de que se pueda hacer porque entonces sería otro proceso que se debería solicitar para que se pudieran parar en torno a el reconteo de votos, claro. Situación que pues no ameritaba, ¿no? Y entonces esa pretensión procesal de este grupo no tuvo sustento y el Pleno de Magistrados pues definió que no se otorgaba el amparo provisional que se estaba solicitando y seguimos entonces con el tema hasta lo último, que fue el cotejo de las actas. Así es, vamos a ir con unos datos para ir remarcando algunos puntos que se trataron sobre este tema, porque en la reunión plenaria extraordinaria que se realizó este 10 de julio, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo.
Y la Corte resolvió que el Tribunal Supremo Electoral cumplió con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Esto permitirá la oficialización de resultados electorales y la adjudicación de los cargos. La Corte Suprema de Justicia declaró improcedentes las asistencias para la ejecución del amparo provisional otorgado por la CC, algo que fue solicitado, de hecho, por varias agrupaciones políticas. Por unanimidad se declaró sin lugar la ejecución del amparo provisional y el TSE está a la espera de completar las actas número 8 de las juntas departamentales, luego de las audiencias de revisión de escrutinios y de cotejos de actas. Es decir, falta muy poco para que se pueda hacer la adjudicación de los cargos que sí se pudieron llevar a cabo en las elecciones y también dar a conocer, oficializar pues al final quiénes son los dos partidos, los binomios presidenciales que irán a este balotaje y también cuáles son las corporaciones municipales donde se tendrán que repetir las elecciones o llevar a cabo, porque en algunas ni siquiera se llevó a cabo, en otras se cancelaron y bueno, pasaron diversos incidentes y pues el Tribunal Supremo Electoral deberá oficializar estos datos porque aunque se sepa que en algunos lugares no se llevó a cabo o por los incidentes se tienen que repetir, el Tribunal Supremo Electoral, aunque sea muy obvio, lo tiene que dar a conocer porque es parte del proceso legal. ¿Tu conclusión, Fernando? Claro, interesante que ahora hay que hacer una nueva hoja de ruta en materia de conflictividad electoral porque surgieron puntos que antes ni se había analizado ni se sabía que podían resultar con problemática. Así que esa nueva hoja de ruta en materia de esa conflictividad que afecta el tema electoral en Guatemala va a ser muy interesante conocerlo. Exactamente. Y de hecho va a ser nuestro segundo tema, porque después de la pausa vamos a entrar en detalle sobre la conflictividad electoral en esta segunda vuelta electoral. Así que vamos a ir a la pausa y regresamos en breve con el análisis.